No hay luz, no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 le. No hay luz, no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, le, le. Ya se me apagó el candil, ya se me apagó el candil, ya se me apagó el candil. Qué mala la suerte mía, que ya no puedo salir, ay, que ya no puedo salir. No hay luz, no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 le. ¿Por qué hemos venido? El objetivo de hoy es ayudaros a entender el recibo eléctrico, pero a entender cómo consumimos la energía en casa, cómo se escapa, y que cuando os vayáis de aquí veáis qué se puede hacer con la factura, porque tenemos un problema de comprensión y pensamos que tenemos un problema que no sabemos resolver, que viene de fuera, que el problema viene de fuera, que es que me cobran demasiado, que son unos careros. Vamos a ver cuánto consume cada cosa. Pero hay una previa, que es, vamos a entender por qué pagamos tanto, por qué el recibo eléctrico es tan caro. Para mí la pobreza energética no es solo la definición técnica de una familia que no puede abastecer su casa. Para mí es la injusticia de que una familia no pueda tener un abastecimiento digno energético en su casa. También es pobreza la persona que tiene que decidir no comprar comida para poder pagar un suministro eléctrico injusto. La pobreza energética está afectando a todos los estratos sociales. Incluso familias que tenían un nivel de vida alto, de consumo energético y de renta, también les afecta. Están reduciendo drásticamente los consumos porque no pueden asumir un consumo básico en su casa. En España, la pobreza energética afecta ya a 7 millones de personas. Desde que comenzó la crisis, los cortes de luz por impago se han disparado y solo entre Iberdrola y Endesa, el año pasado cortaron la luz a 1 millón de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, en España la pobreza energética está detrás de la muerte prematura de más de 7.000 personas cada año. Con la energía, entonces, ¿en qué situación estáis ahora mismo? Debiendo el recibo. Porque vosotros laboralmente estáis... Estamos en paro, a él lo llaman días sueltos en la semana, a lo mejor trabaja 3 días, otra semana 5. Somos 4 en casa. Somos 4 en casa. O sea, el dinero que hay es la hipoteca y Pro. ¿Y el resto cómo lo estáis pagando? Porque hay más gastos, yo qué sé, el transporte para ir a trabajar o... Me voy andando, como está aquí cerca, tardo 1 hora en ir. Y otra en volver. Más o menos, y otra en volver. Cuando puedo, si tengo gasolina, pues voy en coche. Si entro muy temprano, porque a veces los horarios, claro, ahora es a la carta, ¿no? El jefe te dice, tienes que venir a las 12 de la noche. Y 4 horas, de 12 pues a 4. O de 9 de la noche a 1 de la madrugada. Y la gasolina del coche, pues está ahí. Si hace falta ir al médico o cualquier otra cosa. Claro, cada 2 por 3 viene gente. Y tienen unos métodos agresivos, que tú abres la puerta y lo primero que te dicen, vengo de la compañía tal, ¿tiene usted algún recibo? Porque así le enseño y tal, tráigamelo. Sí, enséñeme el recibo de gas así, un poco... o de la electricidad. Sí. A ver si usted lo tiene bien, porque es que ahora ha habido un cambio, no sé qué, te vienen así, y nos pasó eso. Van a tener ustedes un 25% de descuento en la luz. Ah, pues vale, y nos cambiamos con Iberdrola. Pero es que viene la factura de Iberdrola y viene la factura de Fenosa. O sea, venían las 2 facturas. Dijimos, bueno, aquí nos están tomando el pelo. Dimos orden de que Iberdrola no pagara, porque nos cobraban más de lo que nos venía normalmente. Claro, firmas una cosa pensando de que te vienen a echar una mano, de que te van a ayudar, pero resulta que no, que es una estafa. Son engaños. A manos abiertas así. Pues yo recomendaría no dejar pasar a nuestra casa a los comerciales de las grandes compañías eléctricas. Hay muchísimos comerciales que están peinando los barrios más humildes. El gancho es decirle a la gente que va a ahorrar,
que les van a hacer un descuento, pero la experiencia nos dice que es todo lo contrario. Van a colocar mantenimientos, van a pasar del mercado regulado al mercado libre y en definitiva los usuarios acaban pagando más por culpa de esas técnicas tan agresivas. Hay que entender que esos comerciales tienen comisión por todos esos cambios. Hola, buenas tardes. Mira, vengo de Servicios Sociales y soy el autorizado de estas 7 personas y vengo a pedir poderles bajar la potencia a 2,3, con lo cual pediremos el bono social, discriminación horaria y pasar del mercado libre al mercado regulado. Mira. Yo al principio sí pasaba vergüenza cuando tenía que ir a la iglesia a pedir comida, bueno, a que nos dieran comida, me daba mucha vergüenza. Ahora no, ahora veo que es que como cada vez hay más gente y peor, mucho peor que nosotros. Es una impotencia de que quieres trabajar, no hay trabajo, no tienes dinero y no puedes salir, no puedes salir adelante. Ahora gritamos juntos, porque sin poder poner la calefacción mientras escarcha, el tiempo se hace piel que tirita. Porque el poder gubernamental está asaltado por políticos giratorios, de cazo dispuesto por intereses tan cóncavos como espurios. Y ahora gritamos juntos, porque la pobreza energética nos hiela la conciencia, porque es vergonzoso que el gobierno de todos nos abandone a los intereses de unos pocos, porque las cifras de la pobreza energética encarnan las voces de los niños que no han podido descansar bien antes de ir al colegio, o las de los ancianos, cuya esperanza de vida se ve mermada. Por eso ahora gritamos juntos, porque en la pobreza nos aíslan, sumiéndonos en la soledad y la vergüenza de tener que escuchar cómo en los bancos de alimentos ya se está pidiendo a los donantes comida que no necesita energía para ser preparada. Porque hay energía para todos, porque todos somos energía que clama para que este invierno el robo de nuestros derechos no perpetúe su cuenta de beneficios. Hoy gritamos juntos, porque todo ello es evitable. Yo tengo la luz contratada con una empresa privada que roba de forma sistemática a sus clientes porque los gobiernos de este país han legislado para que esto sea posible. José María Aznar terminó de privatizar el sector eléctrico, que ya había comenzado a privatizar González, y no lo hizo por la cara. Explicó con claridad que la gestión privada es más eficiente que la pública y que la libre competencia garantiza que sube la calidad de servicio y bajan los precios. Así, por tanto, era una buena medida porque privatizar el sector eléctrico nos garantizaría una luz más barata. Y efectivamente, en los últimos 10 años, el precio de la luz en España ha subido más de un 70%. Vamos, que Felipe y José María tuvieron una vista del lince. José María Aznar es hoy asesor externo de Endesa y cobra 200.000 euros al año. Puede ser una casualidad perfectamente. Felipe González es asesor de gas natural y cobra también un buen pico al año. La miseria, cuando alcanza ciertas dimensiones, puede tener un efecto mortal. Yo trabajo en la cooperativa Teatro El Barrio y aquí tenemos la luz contratada con Iberdrola y Endesa. Por si acaso vamos a cancelar estos contratos porque no nos gustaría colaborar con ninguna mafia criminal que en última instancia pudieran estar favoreciendo la muerte de personas en España. Mientras se socializan las pérdidas del sector eléctrico, pérdidas tremendas por su mala planificación energética, planificación gasista, la burbuja del gas, asistimos horrorizados al corte de suministro eléctrico y de gas de la ciudadanía vulnerable. Las empresas del oligopolio energético están entre las más rentables del IBEX 35.
pesar de sus beneficios millonarios, según el oligopolio eléctrico, y así lo han reconocido los gobiernos del Partido Socialista y el Partido Popular, la ciudadanía debe a estas empresas 30.000 millones de euros. Una deuda que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han aceptado auditar. La fiscalidad aplicada a las empresas de Unesa el año pasado nos ha llevado a pagar 4.600 millones de euros. Todo tipo de impuestos ambientales, medioambientales, exacciones, tasas, que luego veremos en infante. Y por último, algo que no hay que olvidar es la parafiscalidad. Es decir, la solidaridad entre españoles, bonos sociales, que es otra carga para el sector. Esto hace que la energía eléctrica sea cara. Me he quedado ahí. ¿Qué me quieres preguntar? Bueno, sobre el déficit de tarifa y sobre hacer una auditoría de costes antes de nuevas reformas. Pero la auditoría de costes que se la hagan al que habla del déficit, que es la Comisión Nacional. Nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, yo no sé por qué van a auditar algo, está súper auditado. Hombre, las renovables están auditadas, pero el resto de energías no están auditados. Los costes con los que van al mercado mayorista. Los costes de generar la electricidad. A una empresa privada hay que auditarle los costes. Pregúntele al IES cuáles son sus costes. ¿Y sería tan amable de concedernos una entrevista para hablar de esto? Ahora no. Comparezco en el día de hoy en nombre del Gobierno, señorías, para llevar a cabo la defensa del proyecto de ley del sector eléctrico en relación a las enmiendas a la totalidad que se han planteado. Creo que todos estaremos de acuerdo si decimos que uno de los objetivos esenciales de la reforma debe ser precisamente el reducir el déficit de tarifa, encauzarlo y evitar que en años sucesivos vuelva a suponer la carga que supone, en primer lugar, para los consumidores y también para las compañías eléctricas. En diciembre de 2013, el gobierno del Partido Popular aprobó la primera reforma del sector eléctrico en 15 años. En ella no había una sola medida para paliar la pobreza energética. Su prioridad, la deuda con las eléctricas. En esta reforma se aprueba una subida del término fijo de la luz de casi el doble, que afecta a todos los consumidores domésticos, pero es un auténtico drama para las familias más vulnerables, que por más que reduzcan su consumo energético, su factura seguirá subiendo. Ustedes nos traen una reforma eléctrica que supone una involución absoluta en todos los ámbitos. Supone la consolidación de un sistema obsoleto que nos hará más vulnerables, que es insostenible económicamente y medioambientalmente y que es injusta y discriminatoria. Con sus medidas, desde que está usted en este Gobierno, ha aumentado el déficit y llevan acumulado un aumento del 11% de la factura eléctrica. Y ante este problema, caída de la demanda, vemos que las eléctricas españolas tienen el doble de beneficios que las empresas eléctricas europeas. Sospechoso, ¿no? Un poco sospechoso. ¿Qué se está haciendo desde aquí para combatir la pobreza energética? Desde el Congreso pues ha habido muchísimas oportunidades de debate. Nosotros ya con el primer informe que hubo de ACA y de Cruz Roja en su momento ya llevamos una proposición no de ley. Luego en la ley del sector eléctrico planteamos la necesidad de que la pobreza energética fuera incluida en una ley del sector eléctrico como un derecho de acceso básico para todos los ciudadanos, y no ha habido la aprobación de la mayoría de la Cámara porque el Partido Popular decidió rechazarlas. Nosotros planteábamos pues varias cuestiones. En primer lugar, tratar este tema y el tema energético como un derecho esencial, ¿no? Y por lo tanto que no hubiera exclusiones por motivos económicos o sociales, y tratar evidentemente de forma con especial cuidado a aquellos colectivos más vulnerables, y sobre todo que se introdujera como una responsabilidad de la sociedad y también de las empresas. Mientras tengamos un modelo donde las empresas suministran este servicio, ellas ganan mucho dinero porque tienen una demanda asegurada. Por lo tanto, ellas tienen que ser también responsables de dar cobertura a aquella gente que no se puede permitir esos costes, ¿no? Combatir la pobreza energética se necesitan tres cosas, ¿no? Uno, unos precios de la luz asequibles. Dos, evidentemente, familias que salgan de la pobreza. Pero hay una cuestión que es fácil, ¿no? Que es fácil, pero aquí está completamente abandonada, que es la apuesta por la eficiencia energética. Y lo que se ha demostrado es que este Gobierno es enemigo del ahorro y de la eficiencia. ¿Por qué?
Pues porque, bueno, desde la primera vez que vino el ministro Soria ya a comparecer en comisión y le preguntamos, oiga, ¿qué medidas va a tomar este gobierno para fomentar el ahorro y la eficiencia? Y me dicen, ¿cómo vamos a ahorrar? Si ahora está cayendo la demanda, esto no nos interesa. Yo creo que eso es la expresión precisamente de que es un gobierno que piensa que el interés de las compañías es el interés del conjunto de la sociedad. Yo quería hacer con vosotros una medición de consumos que se escapan cada día. Por ejemplo, quiero que veáis cuánto consume cuando la tele está encendida y cuánto consume cuando la tele está apagada. Es 81 vatios por hora. Por hora, cada hora. Si estamos 10 horas, 800 vatios. 12,5 horas serían 1 kilovatio. De los 5 que consumís cada día, 1 puede ser la tele. Siempre decimos que más que ¿qué descuento hacemos para una persona que no puede pagar? Yo personalmente digo, no te descuento, no. Aprender a usar la energía porque será vuestro futuro. ¿Cuándo necesito? Quiero ver la tele. Perfecto. Uy, a partir de ahora me parece que va a haber más pocas horas de tele. España es un país muy vulnerable ante el cambio climático. Lo que dice la Agencia Internacional de la Energía es que el 80% de las reservas de combustibles fósiles que todavía quedan se deben quedar en el subsuelo. ¿Pero usted qué hace? Pues ser un entusiasta de las perforaciones petrolíferas o del fracking. De las propuestas que has hecho, ¿has conseguido que alguna de ellas saliera adelante en estos años? No, la verdad es que en materia energética no. Yo creo que hay una parte del hemiciclo que no, o sea, que no está, no ve lo que pasa en muchísimos barrios, que es la pobreza energética. Cuando hablábamos de pobreza energética, digo, es que no vivimos en el mismo país o qué sucede, porque no se me puede responder que ya se están haciendo cosas, ¿no? Claro, o sea, cosas se están haciendo siempre, pero cuando tú ves a personas que no pueden encender la estufa en pleno invierno o que no pueden calentarse lo más mínimo, o que tienen que decidir y tomar decisiones sobre sus derechos básicos, o sea, es de una crueldad responder que bueno, que ya se va a solucionar y que el gobierno está haciendo todo lo que puede, cuando no ha habido ninguna medida en ese sentido, ¿no? Ya se me apagó el candil, ya se me apagó el candil, ya se me apagó el candil. Qué mala es la suerte mía, que ya no puedo salir, que ya no puedo salir. Yo en mi casa, preocupado ante la disminución de mis ingresos y ante la crisis hace unos años, empecé drásticamente a recortar el consumo de electricidad, apagando las regletas, apagando la luz de los pasillos, apagando la luz de las habitaciones que no estaban en ese momento siendo ocupadas. Llevo 3 años haciendo sistemáticamente eso. Puedo decir que gasto la mitad de la luz que gastaba hace 3 años, pero que pago el doble. Entonces eso es un atraco, estamos indefensos, eso no tendría que ser permitido, el Estado tendría que defendernos en vez de ser cómplice de eso. Sabemos que tenemos que hacer una transición energética y que en lugar de avanzar damos pasos hacia atrás. Claro, estamos ahora mismo inmersos en una crisis sistémica, ¿no? Que se refleja en una crisis económica, en una crisis social, en una grave crisis ecológica y también en una inquietante crisis institucional. La necesaria transición energética no solo va a cubrir problemas de cara a la crisis ambiental y ecológica, en su mayor punto más culminante es el cambio climático, sino que también se convierte en una posibilidad, en una herramienta que sirve para cambiar el modelo económico y social. Pero nada va a cambiar si una ciudadanía activa no empuja el cambio. ¿Y el problema cuál es? Que la ciudadanía no entiende nada del modelo energético. Se han encargado de hacernos un modelo muy opaco, muy complejo. Lo único que entendemos las personas es lo que nos toca pagar al final de mes de la factura de la luz o de la factura del gas. De ahí que sea fundamental empoderarnos primero en información del modelo energético para no permitir que otros, que además tienen intereses económicos, tomen las decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana. Si no gestionamos la energía, se va a ser impagable para todo el mundo. Con lo cual, solo una élite tendrá acceso a la energía, que son los que lo podrán pagar. Pero los demás tenemos que tener el derecho a poder acceder a la energía. Y después, la idea que nos han dado los medios de comunicación de que el cambio climático, que vamos a verlo en 70 años, en 50 años, en 100 años. Claro, si no nos dicen que solo el 20% de los humanos somos los que generamos el cambio climático y que
el efecto lo estamos viendo hoy, sino que nos dan esa idea de 50, 30, 70 años, la gente está relajada. Bueno, pues ya nos pondremos las pilas dentro de 69 años, ¿no? Seguimos esperando una solución milagrosa, tecnológica, ¿no? Y mientras otros países, como por ejemplo Francia, que acaba de crear un ministerio de transición energética. El norte de Europa, todo el norte de Europa está invirtiendo en moderar las emisiones de CO2 y crear soluciones para que la gente siga teniendo su energía de manera sostenible, de manera razonable, ¿no? Nuestro modelo de sociedad depende del petróleo de una manera extraordinaria y este recurso se acaba. ¿En qué momento estamos y qué va a suponer que el petróleo vaya a menos? Bien, realmente nos encontramos en un momento de transición energética, eso lo hemos de tener meridianamente claro, es decir, estamos en los estertores de un modelo que ha funcionado durante aproximadamente los últimos 150 años, basado en los hidrocarburos, somos el hombre del hidrocarburo, petróleo, gas y carbón representan más del 80% de la energía que nos entra en el sistema y esto tiene pues una serie de consecuencias negativas sobre el medio ambiente, especialmente por lo que hace al cambio climático, también a nivel de la calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades. Dicho esto, el petróleo dentro de los hidrocarburos es algo muy especial. Es algo muy especial porque básicamente representan el 94% de la energía que mueve el transporte. Nos encontramos cautivos de este combustible. Una de las grandes preguntas que tiene planteada la humanidad ahora, de lo que no sabemos, es qué reemplazará al petróleo barato y cuándo, ¿no? Hemos de ser muy conscientes que estamos en un momento de transición, en un momento en que probablemente nada volverá a ser como antes en términos de precios, en términos de el comportamiento de nuestras economías y del medio ambiente. El gobierno español es muy favorable a la extracción de hidrocarburos o a la promoción de la extracción de hidrocarburos aquí. Y esto en contra un poco de la voluntad de la gente de estas regiones que se ha posicionado y que no quiere ni fracking ni prospección. ¿Qué es lo que tú opinas de esto? Pues que es un fenómeno NIMBY, Not in my backyard. Si hiciéramos una encuesta a pie de calle y preguntáramos a la gente, ¿es usted favorable al petróleo? Yo estoy seguro que un porcentaje muy elevado de gente me diría que no. Pero en cambio, si le dijera, ¿es usted favorable a la gasolina a precio barato? Me diría que sí, porque la gente no sabe realmente su forma de vida y la gasolina que usa, de dónde sale. Si la gente no entiende que cada vez que llena el depósito de su coche está activando una cadena que va hasta la geopolítica y los acontecimientos más brutales en países remotos, no va a entender realmente la trascendencia de lo que está haciendo. Precedido de una intensa campaña publicitaria, el presidente Repsol acude a Canarias para convencer a los empresarios locales de las bondades de las prospecciones petrolíferas. Esto es progreso, esto es complementariedad. ¿Le ha trasladado el empresariado turístico el malestar por la campaña realizada en prensa por la compañía? No, en absoluto. ¿Y por qué tienen que tener malestar? Bueno, si son fotos muy bonitas. Lo ha manifestado, que es agresiva y ofensiva. Yo creo que no es ofensiva. Nuestra campaña lo que pretende es ser transparente y decir, oiga, ustedes reflexionen que el turismo está en todo el mundo, no solo en las Canarias. El turismo de calidad está en las Canarias y en otros sitios, como Italia, insisto, en donde hay 120 plataformas en el mar, en donde se están haciendo perforaciones continuamente, o en California, etcétera, en donde conviven armónicamente todo. Este es un proyecto muy importante. Si hay barreras jurídicas que no se pueden, pues no lo haremos. Pero será una pena para España y sin lugar a dudas una pena para las Canarias. Muchas gracias. Salud. No se convenció, Salud. no se convenció. Bueno, gracias, ¿eh? No, porque hay accidentes. En el caso de México, que lo que hacen es estropear en el Golfo de México y es accidente real. No, este año, pero cuando pasa, la gravedad de lo que pasa es...
aquí en Canarias tenemos una posibilidad enorme, inmensa, de generar actividad industrial y de generar empleo solo con las previsiones que hay en el mundo de prospección y de sondeos en materia de hidrocarburos para los próximos 20 años. ¿Está de acuerdo conmigo en que el riesgo cero no existe? 0,00028. Eso es lo que está en la declaración de impacto ambiental. Lo repito, porque es que parece 0,3. El gobierno dio vía libre a las prospecciones basándose en un informe de impacto ambiental que recibió más de 1000 alegaciones que nunca fueron contestadas. El mayor error del informe de Repsol se centra sobre algo fundamental en los estudios de impacto ambiental, es el cálculo del riesgo. Cuando hay un suceso que no se sabe si va a ocurrir, se calcula el riesgo. Y el riesgo se basa en probabilidad y en el daño que va a producir ese posible incidente. ¿Me estás diciendo que estas 2 últimas décadas no han sido contempladas en el informe de impacto ambiental? Por supuesto que no, y mucho menos cuando se hace un periodo de retorno de 2 años. Te puede pasar que en esos 2 años no registres ningún terremoto, por lo tanto es perfecto para hacer un estudio. El cálculo de riesgo está mal realizado y disminuido 1 millón de veces. Pasamos del casi 5% a 5 entre 100 millones. 1 millón de veces más peligroso. 1 millón de veces más riesgo. ¿Y cómo puede ser que finalmente haya pasado todos los filtros y este informe de impacto ambiental haya sido dado por bueno? Lo primero que tenemos que plantearnos es que este país se ha tomado siempre a la ligera la normativa ambiental y aquí se ha permitido casi de todo. Pero lo que sí que hay que tomar en consideración era que esto se aprobó con un ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que era accionista de una petrolera y con parte de su familia trabajando en el sector petrolífero. Nosotros decíamos en el manifiesto que leímos al final de esas grandes manifestaciones que se dieron el 7 de junio en Canarias, decíamos que por una vez las islas que estaban divididas por mar nos estábamos tocando las unas a las otras, unidas por una misma causa, ¿no? Yo creo que la clave fundamental del rechazo a las prospecciones, del no al petróleo y del sí a las renovables, está haciendo que se está convirtiendo en Canarias en el símbolo del resto de las luchas ciudadanas. Estábamos saliendo a la calle denunciando multitud de atropellos a la democracia y al estado del bienestar de este gobierno, que nos impone siempre a golpe de decreto sus decisiones que ya ha tomado de antemano, sin contar nunca con la población. Y por más que la población busque todas las vías posibles para expresar su rechazo, predicamos siempre en el desierto con un gobierno de este tipo. En el mundo estamos viviendo una guerra civil global en torno a las energías, las fósiles contra las renovables, y que España es un escenario de esa guerra civil global. Desde luego, las últimas medidas del ministro Soria en torno a las renovables hablan a las claras de cómo se ha decantado este gobierno por apoyar este modelo fósil ligado a las petroleras, a los grandes oligopolios eléctricos, frente a las renovables, en lo que este país se había convertido en vanguardia en los últimos años. Que están acabando con todos los derechos, ¿no?, de ciudadanía y es insostenible. Y ahora lo que toca es rebelarse, ¿no?, yo creo, a esas decisiones, a esta forma de gobernar y a ese estilo de gobernar, y hacerlo desde aquí y hacerlo también desde la calle y desde los movimientos. Después de realizar varias prospecciones exploratorias y en un contexto de bajada del precio del petróleo, el 16 de enero de 2015 Repsol anuncia que abandona Canarias. A su espalda queda una ciudadanía indignada que hoy tiene mucho más claro el modelo energético que quiere y el que no. Nos acercamos a Vizcaya, una de las provincias con más permisos concedidos para hacer fracking. Estamos ahora mismo dentro de lo que es el permiso Géminis, es uno de los permisos que afecta a la costa vizcaína
y que coge desde este mismo valle completo más toda la parte que está detrás de estos montes, que llegaría hasta la costa, y luego cogería también desde la reserva de la biosfera del Urdaibai, que tenemos pues justo delante de aquel monte más grande, todo para allí hasta la desembocadura del Nervión. Cualquier zona dentro del permiso es una zona donde pueden realizar una perforación sin ningún problema. Ellos en estos momentos lo que van a hacer es analizar cuál es la zona que más les interesa para empezar, pero no quiere decir que no vayan a perforar en todo el territorio. Como es un recurso energético, esto se considera interés general y desde el gobierno impulsarían o provocarían que se realizara una expropiación forzosa del terreno. El fracking es la técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la inyección en el subsuelo de agua, arena y un cóctel de sustancias químicas a altísima presión. El fracking salta a la palestra de los medios de comunicación cuando Patxi López en 2011 hace un viaje a Estados Unidos para decir que Euskadi va a ser soberano energéticamente durante 60 años, porque aquí vamos a hacer fracking. Esa es la gran noticia. En ese momento la ciudadanía vasca empieza a movilizarse, sobre todo en Álava, que era el territorio que estaba afectado en ese momento por un sondeo que se iba a perforar inmediatamente, a la de pocos meses, y nos empezamos a dar cuenta de que ya hay algunas plataformas que están en marcha. Frente al rechazo ciudadano que genera el fracking en toda Europa, en España un grupo de empresas de hidrocarburos ha creado una plataforma llamada Shale Gas, con el objetivo de generar un estado de opinión a favor del fracking. Hay cierto debate sobre si el shale gas realmente encaja en España, ¿no? Con si nosotros ya tenemos las renovables, Bueno, vamos a hacer un poquito de reflexión porque es que encaja perfectamente. Hay 73 permisos de investigación vigentes, 56 solicitados y una cierta parálisis dentro de la administración provocada por la acumulación de trabajo y el efecto social. Me parece muy curioso que digan que es la única manera de desarrollar el territorio cuando aquí estamos viendo un territorio en el que la gente está viviendo, tiene sus negocios y muchos de esos negocios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agricultura y agricultura ecológica, por ejemplo, que es algo que se está fomentando mucho en la zona, quedarían absolutamente invalidados en el momento en el que realizamos una operación de fracking inyectando productos químicos en subsuelo. En Euskadi había un primer pozo que se tendría que haber perforado en 2012, de hecho estaba ya hasta licitada la compra de tubería y demás, pero ese pozo se paralizó por la movilización ciudadana. Prácticamente todo Álava está declarada libre de fracking, Vizcaya, que estamos en estos momentos con esa campaña, pero también Cantabria, Burgos, Asturias, toda esta región está prácticamente declarada libre de fracking. También en Cataluña es uno de los movimientos donde ha habido bastante movimiento en esta línea, pero en general en el resto del Estado también, incluso en lugares que no están afectados por esta tecnología, también está funcionando mucho la solidaridad entre pueblos y hay un montón de municipios declarados libres de fracking. Desde los tribunales se han tumbado esas declaraciones porque las comunidades autónomas no pueden realizar ningún tipo de normativa que imposibilite el desarrollo energético, porque es competencia del Estado. Entonces el Estado puede ordenar que se haga fracking en una comunidad y esta comunidad no puede pararlo de ninguna manera. En estos momentos está todo a nivel de conflicto competencial, pero desde luego es bastante complicado, aunque todas las comunidades han aducido a problemas de salud y a ordenación del territorio, que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, el gobierno ha dicho que sobre la salud de las personas, prevalece el interés energético. En Euskadi lo que hemos hecho ha sido una iniciativa legislativa popular. Hemos conseguido más de 100.000 firmas, ha sido la iniciativa que más firmas ha conseguido a nivel autonómico y en estos momentos se está debatiendo en el Parlamento vasco. Hay quien alerta de que el fracking es una operación especulativa de la industria del gas, una cortina de humo tras la cual se oculta el verdadero futuro del negocio fósil. La construcción de un mercado europeo del gas que proporcionará suculentos beneficios no solo a las empresas del oligopolio, sino también a las grandes constructoras y a las entidades financieras que hay detrás. ¿Cómo es el gas que consumimos en España? ¿De dónde viene? Principalmente viene de Argelia, un 54% del gas consumido en España viene de Argelia. Luego tenemos también gas que viene de Nigeria, de Noruega, de Trinidad y Tobago, de Qatar. Y principalmente llega por dos gasoductos, uno desde Marruecos y el otro desde Argelia directamente a
a Murcia, a Cartagena. Y luego tenemos pues, puertos repartidos por la costa atlántica y también por el Mediterráneo, puertos como este, como el puerto de Barcelona. ¿Qué pasa si mañana se corta el suministro de gas de Argelia? Pues ese es uno de los caballos de batalla de la Unión Europea. La Unión Europea cifra en 33 días la capacidad que debería tener cada país de aseguramiento del suministro en caso de interrupción de los principales suministradores. Y el Estado español está por debajo de la mitad de esa cifra. Entonces, por ahí la promoción de almacenes o la justificación de almacenes subterráneos de gas como el Castor y otros, ¿no? Si se corta el suministro de Argelia, pasaría ese mes, gastaríamos este gas y tampoco tiene por qué resolverse el problema. No, si hubiera un corte de suministro total o una interferencia entre las relaciones diplomáticas entre España y Argelia, el problema sería grave. Ese es uno de los problemas de ser altamente dependiente de combustibles fósiles que vienen del exterior. Frente a las costas de Castellón, un almacén de gas saltó a los medios de comunicación tras provocar más de 1000 terremotos. Se trata del proyecto Castor. A pesar de que el proyecto fue paralizado, Florentino Pérez, el dueño de la empresa promotora, ha cobrado una indemnización por parte del Estado de 1.400 millones de euros, que serán más de 4.000 millones con los intereses que generará esta deuda. Deuda que pagaremos todos en la factura del gas durante los próximos 30 años. La lógica es que en los discursos oficiales, a nivel de naciones internacionales, se está imponiendo la idea de que el gas natural debe ser el combustible de transición para esas economías de bajo carbono, esas economías de bajas emisiones, economías más sostenibles, lo que llaman las low carbon economies. Si analizamos la estrategia que hay detrás de la idea de convertir el gas natural como combustible de transición, podemos encontrar muchas incoherencias. El gas natural sigue siendo un combustible fósil y por tanto no renovable, y también tiene su pico, como el pico del petróleo, y se calcula que sería sobre el pico sobre el año 2020. Para la industria gasista se requieren infraestructuras y megainfraestructuras que requieren de grandes inversiones y que esas desplazan las inversiones en energías renovables, por ejemplo. Y esas megainfraestructuras tienen impactos no solo en nuestras poblaciones, sino en las poblaciones del sur global. Y la tercera, y quizás la más importante, es que en esa llamamos falsa transición o en esa idea de construir el gas natural como el combustible de transición, se mantienen en los centros de poder las mismas empresas que estaban en el sector petrolero. Por eso Shell, BP o Exxon tienen sus cotas de negocio en el gas también. En Agüimes, Gran Canaria, llevan 2 décadas enfrentándose a esta industria al tiempo que implantan un modelo renovable. En los años 90 deciden que el gas debe llegar a Canarias, nos lo plantean a nosotros como ayuntamiento porque tenemos un puerto en Arinaga y nos dicen que si es posible instalar una planta de gas ahí. Nosotros desconocemos el tema, le decimos que lo tenemos que estudiar y convocamos con Ben Mahed, un grupo ecologista local, con la Mancomunidad del Sureste, unas jornadas en las que trajimos a expertos internacionales para que nos hablaran de este tema. Desde luego nos advirtieron los expertos que la planta cerca de la población, 500 metros de la población, suponía un enorme riesgo, pero que desde luego lo que se nos vendía de que era un modelo mucho más limpio, de que era prácticamente una renovable más, desde luego eso no tenía razón de ser. Ponemos en marcha una batalla durísima en contra de ese intento de implantar el gas en Canarias. Hemos peleado en los medios de comunicación, en las administraciones, en los tribunales. Ha sido una larga lucha desde los años 90 hasta ahora para impedir ese modelo. Y bueno, presiones de todo tipo, ¿no? Pero fundamentalmente las presiones de las instituciones a la hora de frenar proyectos que nosotros como administración o como mancomunidad queríamos poner en marcha, ¿no? Hemos diseñado una propuesta para el sureste, pero también para Canarias, de un modelo económico alternativo donde las renovables juegan un papel fundamental. Hemos ido construyendo ese modelo con desaladoras, depuradoras, plantas fotovoltaicas, aerogeneradores. Nos parecía que esa era la alternativa y además nos está dando unos resultados extraordinarios. ¿Están pensando en el consumo de gas de aquí de España? O sea, ¿necesitamos estas infraestructuras tan multimillonarias? Bueno, yo creo que aquí quizás el análisis que hay que hacer es en otra escala, ¿no? Y es que hacer un análisis en la escala de la Unión Europea.
Y la Unión Europea está intentando construir el mercado único del gas, que quiere decir tener todos los países bien interconectados, y a la vez que se está intentando no depender tanto del gas, de la importación de gas ruso. De hecho, España sería la entrada del gas para la Unión Europea y se cifra pues, en alrededor de un 10% del gas que podría entrar por España, que podría sustituir al gas ruso. Pero estas infraestructuras que se están construyendo con dinero de aquí, ¿no? En algunos casos sí, en otros son a través de bancos europeos como el Banco Europeo de Inversiones, pero sí, en muchos casos es dinero público o si no es con contratos, como es el caso del Castor, con cláusulas abusivas que hacen que al final la responsabilidad pase siempre a la esfera pública. A nivel europeo, la gran coalición en la que se encuentran el Partido Popular y el Partido Socialista Español están apostando por una unión energética fósil, es decir, que se basa sobre todo en las mega infraestructuras e interconexiones de gas y electricidad. Al mismo tiempo, la gran coalición está negociando de forma opaca el TTIP, es decir, el Tratado Libre de Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esto significa concretamente, por ejemplo, un tribunal de arbitraje privado que dé aún más poder a las multinacionales contra los estados, en este caso al oligopolio energético, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay una campaña de apoyo y de fomento del gas y nos lo venden como una tecnología absolutamente limpia. De ahí que sea muy importante entender que hay alternativas al gas. ¿Cuántos vosotros estáis 20 minutos en la ducha? ¿Cuántos de vosotros estáis 30 minutos en una ducha? Dentro de la ducha, con el agua abierta, que os ponéis en la ducha y se para el mundo. Mientras hemos tenido el agua abierta, tendríamos que estar haciendo matemáticas. Como no nos damos cuenta de dónde viene el gas, ¿alguien sabe dónde viene el gas central? Pero es facilísimo abrir un grifo y que salga el agua caliente. No nos damos cuenta del impacto que tiene ese gas, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo calentar una ducha de agua caliente utilizando gas que viene de 4.500 kilómetros? O aprovechamos con una placa solar en mi tejado a 5 metros de mi ducha. ¿Qué es más eficiente? Y esta es una de las instalaciones que más orgullo tengo de mi casa, que es la instalación de energía solar térmica con la cual caliento la calefacción de mi casa y el agua caliente sanitaria. Toda. Toda, prácticamente toda, el 80% de la calefacción y prácticamente el 100% del agua caliente sanitaria. Somos capaces de calentarla solo con el sol. En este caso, además, nosotros recogemos agua de lluvia y calentamos el agua de la ducha, que es agua de lluvia, con sol. Todas las directivas europeas sobre eficiencia energética se han frenado, se han parado, hemos pedido siempre moratorias y han llegado tarde al país. La famosa ordenanza solar obligaba a todo edificio de nueva construcción, sea público o privado, a tener instalaciones de energía solar térmica que cubrieran un tanto por ciento de la energía que se pidiera en ese edificio cada día, ¿no? Llega en España el 2007, justo el año de la crisis, el primer año de crisis, justo cuando ya está todo construido, cuando todos los bloques de pisos, los grandes proyectos, está todo hecho. Vemos muy poquitos bloques de pisos con placas solares, casi ninguno, en el país del sol. Tenemos la locura de que no se ha podido integrar porque ya no se construye nada, es una normativa que llegó tarde. Muy bien, fantástico, pero ha llegado tarde. Y lo que se ha instalado tampoco es que haya funcionado muy bien. Bueno, y lo que se ha instalado podríamos decir que mayoritariamente no funcionan bien, porque se han instalado con la presión de la normativa sin formación. Muchos instaladores han hecho obras donde no sabían qué tenían que hacer, eso sí, poner placas solares y unos depósitos y unas bombas que funcionaran. Los ayuntamientos que no han puesto en su normativa, en su ordenanza solar y en la transposición del código técnico, que tiene que haber obligado mantenimiento y se tiene que hacer funcionar durante todos los años de vida del edificio, la mayoría no están funcionando. Y uno de los porqués es porque no hay concepto energético, o sea, tenemos un mal modelo donde, pues bueno, pues quitamos el sol y ponemos gas. El problema es que ahora, tanto lo público como lo privado, ya no puede pagar ese gas. Una persona se puede dar cuenta de que su instalación no funciona de una manera muy sencilla. Desconecte su calentador o caldera y verifique que su instalación funciona bien. Si no tiene agua caliente en estos meses que hace sol, es que su instalación no funciona. El porcentaje de instalaciones que no funcionan en Cataluña, que es un dato, bueno, por lo que nosotros trabajamos y nos movemos, están rondando el 70%. El que una instalación solar térmica no funcione y nadie haga nada para ello,
esto tiene beneficios para unos cuantos. En definitiva, hacer una instalación de solar en la cual se podamos ahorrar una media, un 70%, un 80% anual, aquí no le puede interesar. Le interesa al usuario, pero no le interesa a la empresa suministradora, tanto de gas como de gasoil, como de propano, como de electricidad. Se le está acabando el chollo, entre comillas, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos la tercera electricidad más cara de la Unión Europea, le debamos 30.000 millones de euros a las eléctricas, haya bajado la demanda muchísimo con la crisis y ellas sigan teniendo beneficios multimillonarios como antes de la crisis? Ciertamente no se puede explicar que en una situación, en cualquier mercado que funcione razonablemente bien, en una situación donde se vende menos producto de lo que se vendía hace años, se mantengan los beneficios, ¿no? Y además se haya hecho a costa de subir los precios a los consumidores finales, ¿no? Y con las reglas del propio mercado eléctrico que están hechas precisamente para favorecer que las compañías que lo dominan pues puedan seguir manteniendo su estatus sin verse afectadas por cambios en el entorno socioeconómico. Tenemos un parque de generación de electricidad que es el doble que hace 10 años y esto igual tiene que ver con estos 30.000 millones que debemos, ¿no? Sin duda, es uno de los grandes problemas que tiene el sector eléctrico español. Si todas las centrales se pusieran a funcionar a la vez, tendríamos 100.000 megavatios de potencia, o sea, podríamos satisfacer 100.000 megavatios de consumo en un momento determinado, ¿no? Mientras que la máxima potencia en España hasta la fecha ha sido del orden de 45.000, por tanto, tenemos más del doble de potencia instalada, ¿no?, de nuestra máxima demanda simultánea en un momento determinado, que suele ser en la punta de invierno, cuando hace mucho frío, ¿no? Es verdad que hay un exceso de capacidad importante, se calcula en torno al 20% de la potencia punta, es decir, en torno a 8.000 megavatios aproximadamente, pero no es cierto que sobre la mitad del parque de generación. Se ha instalado nada menos que el 25% de la potencia total del sistema, se ha creado nueva en los últimos 15 años a partir de este tipo de centrales de gas. Claro, esto con una reducción de demanda no se sostiene, o sea, no se sostiene seguir invirtiendo en más capacidad para que luego al final la demanda incluso baje, ¿no?, que es lo que ha ocurrido con la crisis en los últimos años. En promedio en España estas centrales están funcionando al 11% de su capacidad. Yo no conozco ningún sector en el mundo donde dijeras que las fábricas están funcionando al 11% de su capacidad y no estuviera pues prácticamente todo el sector quebrado, ¿no? ¿Y hacía falta construir todas esas centrales de ciclo combinado? Bueno, si no se desmantelaban centrales previamente construidas no tiene ningún sentido, ¿no? No se ha aprovechado para hacer una verdadera reconversión de las centrales antiguas que tenemos en España, esencialmente centrales nucleares y centrales de carbón. Y entonces ahora sería igual el momento perfecto, ya que tenemos estas centrales construidas, para empezar a cerrar las nucleares. Bueno, desde luego en este momento, con la cifra que te he dado antes del 20% de exceso de potencia, es decir, del orden de 8.000 megavatios de potencia adicional sobrante que tenemos en España, podríamos cerrar todas las centrales nucleares que existen en este momento en el país, que ascienden a un total de 7.000 megavatios. O sea, por tanto es una decisión política que se puede tomar, pero técnicamente hablando no habría absolutamente ningún inconveniente para cerrar centrales nucleares en este momento. Estamos con el grupo de solidaridad de aquí que trae niños de Chernóbil cada año. Y Chernóbil está fatal. Donde nadie quiere ir a invertir ahí, ninguna empresa se pone ahí, ni a 100 kilómetros. La gente sigue viviendo. No están a 5 kilómetros, están a 50, es igual. Pero nadie quiere ir a vivir ahí. Les envían un paquetito de comida limpia, que eso hay que pillarlo, comida limpia para Chernóbil, o sea, para los niños que viven ahí. Y la gente, lo que hay es, como no hay trabajo, paro 100%, no, la gente tiene que comer, plantan huertos, comida contaminada, porque tienen que comer. Y entonces está generando, pues lo que genera una zona donde nadie trabaja, que es alcoholismo, malos tratos, problemas sociales brutales, donde las relaciones son muy duras. Entonces los niños están contaminados por radiación. Vienen aquí, se les hace un chequeo cuando llegan, están unos 35 o 40 días y un chequeo cuando marchan. Y se demuestra que bajan sus niveles de radiación en sangre, en saliva. Lo más duro es un niño que viene durante 1, 2, 3, 5 veranos y hay un verano que no viene. Entonces preguntas, te dicen, ¿está en hospital? O directamente ha tenido un cáncer y no llega al verano.
probable que exista un accidente nuclear, afortunadamente, no hay uno cada fin de semana, pero cuando ocurre uno es tan terrible que uno se pregunta muchas veces cómo nos hemos atrevido a hacer eso, ¿no? ¿Por qué nos hemos metido en ese follón? ¿Qué hemos aprendido después de Fukushima? Creo que la población española es claramente antinuclear, la población mundial también, por cierto, según los estudios de la OIEA, y que a raíz de estos accidentes nucleares la conciencia antinuclear ha ido creciendo. Yo creo que hoy en día, si hiciéramos un referéndum, pues claramente ganaríamos los antinucleares. La industria nuclear fue la gran apuesta energética del gobierno de la dictadura franquista. Su objetivo, construir 38 centrales que le proporcionasen grandes cantidades de plutonio radioactivo para la industria militar. Solo se construyeron 10 centrales, de las cuales hoy quedan 8 en funcionamiento y están en manos principalmente de Endesa e Iberdrola. Además del peligro permanente de un accidente nuclear, estas centrales generan unos residuos altamente radioactivos que serán peligrosos durante miles de años. Se decía, va a haber un desarrollo económico de la zona que va a ser espectacular, que se visiten los pueblos, que se vea cuánta gente vive, cuántas industrias hay en la Alcarria, ninguna. Todas estas son mentiras. Si no hay riesgo, ¿por qué se pagan 60.000 euros al día? Es absolutamente ingenuo insistir en que un cementerio nuclear no tiene riesgo. Es una hipoteca para la generación actual y las generaciones venideras. Por eso está plenamente justificada la lucha. Una lucha que no tiene por qué ser infructuosa. Hay una película de Woody Allen en que hace que uno de sus protagonistas dice que los triunfadores no tienen pasado. Yo quiero decir que nosotros sí tenemos pasado. Hemos pasado por otras luchas y sabemos que proyectos de centrales nucleares con el 80% construidos, como los dos grupos de Lemóniz o los dos grupos de Valdecaballeros, se pararon, como se va a parar esta instalación, por la movilización social. No hay espacio para el desánimo, no hay espacio para la desilusión. Los pueblos libres escriben su historia y la historia de este pueblo estará libre de cementerio nuclear. Hay quien dice que la energía nuclear está ya muerta y que lo único que tenemos que hacer es esperar a que se acabe la vida útil de las centrales. Yo creo que eso es un planteamiento equivocado. La energía nuclear no está muerta, sigue habiendo poderosos intereses de múltiples compañías eléctricas, de bienes de equipo, multinacionales, interesadas primero en mantener las centrales en funcionamiento, segundo en construir más centrales. Y aunque estuviera verdaderamente de capa caída, es decir, estuviéramos asistiendo a su final, desde luego no es lo mismo asistir a un final sin accidentes que a un final con accidentes. Por tanto, nos interesa que cuanto antes mejor acabemos con esta fuente de energía. ¿Se está trabajando ya en un calendario de cierre de las nucleares? ¿Los partidos políticos están trabajando en esto? Desde luego el Partido Popular no. El Partido Popular más bien está apostando por lo contrario, por prolongar la vida de las nucleares lo más posible, porque ese es el verdadero negocio. El precio del kilovatio hora nuclear se está pagando a precio de gas con nuestro sistema eléctrico, es decir, a 6 u 8 veces lo que cuesta producirla. ¿Quién va a renunciar a ese beneficio? Los otros partidos, pues sí, tenemos ahí debates con ellos sobre cuál es el calendario de cierre idóneo, ¿no? Nuestra apuesta era que para 2020 en España no debería haber ni un solo megavatio nuclear instalado. Eso es lo que han decidido en Alemania, para 2022 tenerlas todas cerradas. En efecto, esa ha sido la apuesta alemana, que ha sido recuperar el acuerdo entre el Partido de los Verdes y el Partido Socialdemócrata. Nosotros siempre decíamos que Chernobyl convirtió a los socialdemócratas alemanes en antinucleares y que Fukushima ha convertido a Merkel, a la CDU, en antinuclear. La pregunta del millón es, ¿cómo se puede seguir avanzando hacia una mayor penetración de renovables? Entonces, surgen dos posibilidades. Una, seguir manteniendo un parque de generación caduco para cuando no haya sol y no haya viento, que es la postura que están manteniendo los grupos tradicionales. Les interesa mantener este tipo de centrales para por si acaso, aunque en realidad prácticamente no ocurre nunca. La probabilidad de que no haya ni sol, ni viento, ni agua es remotísima, pero se mantienen ahí y siguen cobrando. Y otra es utilizar las renovables que sí que son gestionables, y ahí la hidráulica juega un papel fundamental. Es la tecnología más flexible de todas,
a la hora de adaptarse a la demanda, ¿no? El problema del sector eléctrico es que la demanda y la oferta tienen que sincronizarse en tiempo real. Entonces, claro, la aproximación tradicional al problema es actuar sobre la oferta. Lo normal sería consumir más energía cuando más recursos tenemos, ¿no? Cuando más sol, más viento, más agua tenemos, ¿no? ¿Y están ayudando a esto? En este momento no. Imaginemos que tú vas a comprar fruta a la frutería y tienes, pues las peras tienen un precio, las manzanas tienen otro, los kiwis tienen otro. Bien, pues imaginemos aquí que hay un sistema que lo que te dice el frutero es, no, oiga, yo a usted le peso el total de kilos que se lleva usted de fruta y le cobro el del más caro de todos, el producto más caro de la frutería. Pues así es como funciona el sistema eléctrico, es decir, la tecnología más cara en cada una de las horas es la que determina el precio de las demás. Claro, la gran diferencia del sistema eléctrico es que todas las centrales producen el mismo producto. Grandes hidráulicas como esta de los años de la dictadura, en muchos casos, o de los primeros años de la democracia, pues cobran exactamente el mismo precio que las centrales de gas, lo cual es una situación que es una ventaja enorme para las compañías que son propietarias de estas centrales porque son irrepetibles. Nadie puede asolar pueblos enteros como se asolaron en los tiempos de la dictadura, nadie puede utilizar mano de obra barata como la que se utilizó los propios presos políticos. Claro, con presos políticos en tiempos de la dictadura. Las condiciones de financiación que tuvieron esas centrales también son irrepetibles. Y una de las cuestiones que es uno de los secretos mejor guardados del sector eléctrico en España, que es que nadie sabe exactamente cómo son las concesiones, cuánto pagan a las confederaciones hidrográficas por utilizar ese agua, cuándo vence esa concesión, porque normalmente las concesiones tienen un plazo de vigencia, y en el caso de que estuvieran a punto de vencer, qué se podría hacer con esta central, ¿no? Porque se podría subastar seguramente su propiedad en el futuro y gestionarla con unos criterios globales que permitieran maximizar la integración del resto de renovables en lugar de maximizar el beneficio de una compañía. ¿Cuál puede ser el beneficio que se llevan por producir con hidroeléctrica? Se calcula que el beneficio extraordinario es superior a los 2.000 millones de euros anuales, el que están recibiendo las centrales hidroeléctricas en España simplemente por cobrar el precio del gas en vez de cobrar el que sería razonable o el que les correspondería de haber seguido las condiciones en las que realizaron la inversión. Necesitamos recuperar la política energética del Estado español. Es decir, no vale todo. No vale un mix que esté capturado por los intereses de las grandes corporaciones que nos lo van a vender con la nuclear, con el gas y nos lo van a vender también con la quema de combustibles fósiles. El problema principal que ha tenido la fotovoltaica en España es que está en manos de más de 50.000 inversores y esto ha molestado mucho. A mí me han llegado a decir en algunos organismos que si nos creíamos que cualquiera podía ser inversor en el tema de energía eléctrica, ¿no? Y la respuesta es, de eso se trataba precisamente. Se trata de que esto, en lugar de pertenecer a unas pocas manos, pues sea una tecnología accesible a los ciudadanos y que uno pues fácilmente se pueda poner una instalación, o bien participar en una inversión grande como esta, o bien sencillamente tener una placa en la cubierta de su tejado, ¿no? Pero también es verdad que en España se han cometido errores, se han cometido bastantes errores en el desarrollo regulatorio. Aquí se ha ido dando bandazos y con una regulación que ha sido muy alejada de la que sería óptima para un desarrollo correcto, ¿no?, del sector. Entre 2006 y 2008, más de 60.000 familias pusieron instalaciones fotovoltaicas con el aval del Estado. Las plantas que están divididas en pequeñas participaciones normalmente tienen el aval personal de los socios, con lo cual lo que está en riesgo ya no es solo su inversión en esta tecnología, sino además su casa, su negocio. Durante los primeros 10 años, seguramente 10-15 años de la planta, toda la caja que generaba la planta se destinaba a pagar el banco. Y luego el modelo era que el resto, los 10-15 años que quedaran después, se quedaba con una especie de plan de pensiones. Claro, eso se ha roto cuando desde el año 3, no desde el año 10 o 15, desde el año 3 se empiezan a aplicar recortes retroactivos. Entonces, claro, el primer recorte retroactivo a lo mejor hay alguna gente que lo puede superar, pero ya el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que ya llevamos más de 5 recortes retroactivos, pues al final acaba siendo un tsunami para la mayoría de inversores. Y efectivamente a los primeros que se lleva por delante son a esos, ¿no? El Partido Popular ha recibido más de 400 demandas de inversores nacionales e internacionales por los recortes a las renovables.
Recortes que se ha sabido posteriormente que fueron realizados sin ningún informe o dato que los avalara. Queremos que la energía se democratice, que se sociabilice. La movilización de hoy no es un desenlace, sino el inicio de una revolución ciudadana, tranquila pero imparable, hacia un nuevo modelo energético rentable, sostenible y de futuro. Viajamos a Dinamarca, país que se ha propuesto ser 100% renovable en 2050. A diferencia de España, aquí la transición energética es un objetivo de Estado, compartido por los distintos gobiernos independientemente de su signo político. En Copenhague, el 45% de la población utiliza la bicicleta para sus desplazamientos diarios. Frente a las costas de Copenhague, la cooperativa Middelgrunden creó en su momento el que fuera el mayor parque eólico marino del mundo. The basic idea behind using wind was originated in 1973-74, where we have the first oil crisis with a high rise price of oil, and there was a special embargo on oil for a period, also an even longer embargo for Denmark. That created the psychology behind wind, because at that time we were 99% dependent on oil, and so we really have to do something about it for energy security point of view. We started with a small project in 1996 called Lynetten Wind Farm, where we have 7 turbines, 600 kilowatt each. 4 of them are owned by 900 people in a cooperative, and the other 3 is owned originally by Copenhagen Energy System. When we finalized that project, we then decided to go for a much larger project out in the sea called Middelgrunden, which at that time was the largest offshore project in the world, with 20 turbines in total, 40 megawatt in size. Esta cooperativa produce el 3% de la electricidad de la capital y evita la emisión de 81.000 toneladas de CO2 cada año. En Dinamarca, como en gran parte de Europa, se ha promovido el uso de sistemas de calefacción centralizados, conocidos como district heating, una forma de generar calor para el consumo doméstico mucho más eficiente y económica que las calderas individuales. Visitamos la planta de district heating Jagerpris, propiedad de una cooperativa sin ánimo de lucro que abastece a 1.300 hogares. In Denmark, we are about 460 small plants. The solar plant produces about 16% of the production per year. You can also see the solar heat available just now. Viajamos a Samsø, la primera isla del mundo en producir el calor y la electricidad que utilizan sus habitantes de fuentes 100% renovables. Esta isla, en la que viven alrededor de 4.000 personas, tiene instaladas 21 turbinas eólicas que son propiedad de sus habitantes. The condition of the island in the beginning was Samsø is a conservative little farming community, and we had a situation where we had a slaughterhouse because we have a big pig production from the farms, and the slaughterhouse was closed because of rationalization from the main office in the mainland, and 100 people were out of work. So that was kind of the depression of the island, or the situation of the island when we then became the energy island. So we had 100 people who wanted a new job, and maybe renewable energy and the whole energy project could provide some new jobs. We had a very ambitious minister at that time, Mr. Svend Auken. He is my great hero. I really liked him because he was very brave, and he stood up and said, we need to do this in Denmark. We are rich. We are very highly developed. We know a lot about green development. So at the COP3 meeting in Kyoto, he announced that Denmark would cut down 21% of the CO2 emission. That was in 1996. And then he announced at this meeting, I will announce a full-scale community to realize these ideas in Denmark. And when he came home, he sent out this message, and Samsø signed up, says, yes, we will be this island if that's possible. First, we made a resource plan. To say, what kind of resources do we have?
Then we investigated the consumption. How much do we use for transportation? How much for heating? How much for lighting and engines and process? And we had all these figures. We could then start saying that, okay, we need some wind power. We need 11 big megawatt wind turbines to produce this. How do we organize this? We need 4 or 5 district heating plants that will serve all the little villages and keep them in, and so on and so on. We try to kind of make one project at a time. Instead of having the big overall project, we kind of divided it in small projects and said to people, you are maybe interested in this project and somebody else is interested in another project. Because we very soon realized that to make the whole project was too complicated for everybody. They'll just say, wow, that's a big project, so maybe I'll stay home. It was all based on local finances. We were not given a lot of money from the government. We should find the money locally, and we should also find them via the savings in new projects. So instead of using expensive oil, we should then start producing our own energy and cut the cost of imported fuel. And this money saved could then be reinvested in new projects. La isla de Samso intercambia electricidad con la península. Cuando tienen excedentes de producción, los vierten a la red y por la noche o en invierno, cuando necesitan esta electricidad, la toman de forma gratuita. We have a long tradition for cooperative ownership. We have reconstructed the co-op ownership, and now it's working on sustainability instead of farming. And sustainability is also farming. That's including farming, and it's a very good tool to engage and involve people, and we secure them also legally that they are part of the ownership and the structure. I think that's a strong message of this project, that sustainability also has something to do with how you organize, how you invite your neighbor to be part of the process. We can see it with the windmills, especially the windmills, because many places you see private installations of windmills and people hate them. If you own it together, if it's yours, then it looks better. And it sounds better, and it's a much better idea because you're part of the ownership. And I think this is where we want to be at. This is the change is there because you want it. It's not because somebody else wanted it. Even good things can be rejected by people because they don't really understand why. So we have to change the why to how and include people in the process. But Samsø has changed in a way that is now interesting also from people from outside, from international visitors, from presidents from America and prime ministers from Japan. They'll come here and see what we have done here. So we have changed the position from being one of many rural problems to be one of the many rural solutions. And it's a much better situation to be a positive story than to be a negative story. And I think sustainability has proven that it is a job-creating effort. It is a social kind of network thing, and it's also making you kind of part of the transition everybody is looking for. Alemania se ha convertido en líder mundial de producción de electricidad con energía solar gracias a una ley de fomento de las renovables pionera que promueve que personas privadas, ayuntamientos, asociaciones o cooperativas produzcan electricidad renovable. En ciudades como Hamburgo y Berlín se han realizado referéndums para recuperar el carácter público de las redes de distribución de electricidad. The remunicipalization of the energy supply, a more ecological, more social energy supply for our city, and this was just the idea of 3 small organizations just to push a bit in that direction. However, at the election day we found out that it comes different. At the end we have a social democratic conservative government in the federal state of Berlin, and that we were aware that nothing would change if we wouldn't push much forward. We want to have the energy grid back from Vattenfall, and we want to establish an energy utility, public owned, public run, in the way that it carries out our ideas of a social, ecological and democratic energy supply. We have lost the referendum by missing 21,000 yes votes, but we have reached a lot, and we can reach within this year again something. Those public utilities are not for sure automatically the better ones than the private. Only a strong public control, a public ownership of citizens can ensure this.
more than 50% of the installed renewable power plants are owned by the people and not by companies. So it's really an energy supply in the hands of the people, and this is also how our energy transition is carried out up to this moment. It's a really people-made energy transition. No son delinqüents, son bona gent. No son delinqüents, son bona gent. No son delinqüents, son bona En gent. España, ante el boicot gubernamental a las renovables, ha emergido un movimiento ciudadano por la democratización de la energía. Hemos venido para reivindicar el derecho al uso libre del sol, sin trabas, sin costes, porque es un bien común y los humanos tenemos derecho, como hemos tenido desde que estamos en este planeta, a utilizar el sol. La ciudadanía podemos realmente penetrar en toda la gestión de la energía. Podemos ser productores, generadores de energía, no solo de energía eléctrica, sino también energía térmica para poder acondicionar térmicamente nuestros hogares. Pero también podemos penetrar en la distribución de la energía. Tenemos casos estupendos de cómo la ciudadanía se ha hecho cargo de la distribución a través de los municipios en determinadas zonas de Alemania. Y también podemos entrar en el consumo y en la comercialización de la energía. Hay una eclosión ahora mismo en el Estado español, no solo de empresas, sino también de cooperativas, donde la ciudadanía se junta y colectivamente se dedica a comercializar la energía como alternativa al oligopolio. Somenergia es una cooperativa de producción y comercialización de energía renovable y lo más importante es, es sin ánimo de lucro y todo lo que no conseguimos con proyectos de energía renovable lo obtenemos con certificados de origen. Una de las cosas que más me motiva de estar en el proyecto de Somenergia es el poder decidir, ¿no? Esa participación que existe real, ¿no? Estamos hablando de democracia energética, de todos decidir hacia dónde queremos que vaya este modelo energético, que al final la energía la necesitamos todos, ¿no? Es la diferencia más grande que hay entre Somenergia y otras cooperativas de energía renovable que están saliendo en todo el territorio y el oligopolio. En el oligopolio tú eres un actor pasivo totalmente, ¿no? Eres un usuario final que lo único que haces es pagar, no decides nada. Otra diferencia que tiene es que nosotros nos preocupamos por formar e informar. Yo soy del grupo local de Barcelona. Es muy gratificante ver cómo van naciendo estos grupos locales. A veces los inicia una persona o 2 o 3 personas que han conocido el proyecto mediante una charla informativa y se han enamorado del proyecto como nos enamoramos todos y han decidido seguir haciendo esas tareas de difusión, formación y decir esto es Somenergia y esto es lo que queremos hacer. Este efecto ha sido lo que ha hecho que una cooperativa que nació en Girona, en Cataluña, se ha replicado por toda la península, ¿no? Todas las autonomías tienen grupos locales. Cada uno lo hace a su manera y todos aprendemos de este trabajo que se está haciendo en las diferentes zonas. La reforma energética es tan descabellada, tan sin sentido, que lo que está haciendo es que la gente tome más conciencia, se indigne más y realmente se interese más por proyectos como Somenergia y otras cooperativas que lo que apuestan es por un modelo energético más transparente, que apostemos por las renovables y que realmente busquemos el bien común, ¿no? ¿Qué tienes instalado en casa? Tengo instalado 1 kilovatio de potencia fotovoltaica, tanto para mi uso particular como para inyectar, regalar a la red, y de esa forma también enseñar a la gente que quiere ver la instalación lo sencillo que es realizar una instalación solar y lo sencillo que es utilizarla, el potencial tremendo que tenemos aquí en España. Montaje en 3 clics y sin despeinarnos. Aquí tenemos nuestra placa fotovoltaica, la dejamos medianamente orientada. Nuestro inversor, que es el encargado de convertir la energía de la placa en una energía utilizable y conectable a la red. Lo primero que debemos hacer es poner los 2 cables de la placa, no tienen posibilidad de equivocación por la forma de los conectores. Hacemos clic, conectamos el siguiente, el cable que nos viene con el inversor sería el siguiente clic. No hay posibilidad de error tampoco por la posición de los cables. Y aquí vemos que el generador ahora nos debería estar inyectando energía, pero sin embargo no es peligroso porque todavía no ha detectado la tensión de red.
nuestro enchufe doméstico conectado a cualquier clavija de la casa y a partir de ahora, en 10 segundos, el inversor empieza a generar. Ya hemos realizado una instalación de energía solar, ya estamos ahorrando dinero mediante el autoconsumo o la autoproducción y al mismo tiempo estamos haciendo un bien para el planeta. Fijaos que estamos en la parte más calurosa de Europa, con una latitud de 42. Cuando tengamos o queramos conectar una vivienda que pueda producirse su propia energía, tenemos que contemplar o que se acumule o que tenga el soporte de la red. Ya es más barato con la tecnología solar fotovoltaica para los consumidores ser productor de tu energía, porque la tecnología se ha abaratado muchísimo en costes. Yo soy socio de una cooperativa en Bélgica, donde entre 500 ciudadanos pusimos en marcha un parque eólico de 12 megavatios y 17 millones de inversión. Esto, pues, en el norte de Europa es posible con la banca ética, con la concienciación ciudadana, con el marco regulatorio diferente. Pues Goyener, nos juntamos un grupo de 30 personas soñadoras que teníamos muchas ganas de cambiar el modelo energético y nos decidimos a crear esta cooperativa. En 2 años y medio, a día de hoy somos ya casi 2.500 personas asociadas y ya estamos gestionando más de 2.100 contratos. ¿Y qué nos demanda la ciudadanía? Oye, explicarnos qué es el sistema energético. Damos charlas en los pueblos, en las empresas, en las instituciones y les explicamos cómo funciona el mercado eléctrico. Nosotros no les vendemos electricidad, no. Esto es lo que hay y así funciona y así, de esta manera tan poco equitativa, está repartido el pastel energético. Con lo cual, después de hacer esa labor de pedagogía, los ciudadanos ya deciden. Es decir, yo quiero cambiar. Los objetivos de las empresas del oligopolio es maximizar el beneficio. Las cooperativas energéticas verdes, lo que ellas buscan es que tú ahorres en tu factura, que tú seas eficiente, que, por ejemplo, que tu potencia contratada sea la acertada para las necesidades de tu domicilio y que la tarifa que tú tengas elegida sea también la que más se ajusta a tus necesidades. Nosotras colaboramos. Por lo tanto, allá donde surja un grupo promotor que se anime a formar una cooperativa energética en su ámbito, vamos corriendo a ayudarlas para, unidas, andar este camino que es hacia el nuevo modelo energético que estamos persiguiendo. Gracias a que dentro de Goyener hay personas que están muy involucradas con este sector energético y muy expertas además, pues vamos a conseguir sacar adelante proyectos como son el caso de muchas mini hidráulicas que tenemos en nuestros ríos que a día de hoy no están generando nada de electricidad y podían estar generando ya electricidad cercana a los puntos donde se consume, que es el objetivo final de una cooperativa energética verde, la generación distribuida. Es curioso, por ejemplo, por Twitter nos llegan mensajes de decir hoy me ha llegado mi primera factura con Goyener, adiós al oligopoli. Realmente hay gente que le hace ilusión saber que en un porcentaje pequeño, pero en un porcentaje está contribuyendo a un nuevo modelo de gestión energética, que es a través de una empresa sin ánimo de lucro, una empresa local, que son personas cercanas las que están tirando de ese carro y que ellos son parte de ese proyecto, ¿no? Con un pequeño granito de arena que aportan, pero se sienten partícipes, con lo cual es bonito ver que la gente es feliz recibiendo una factura y cobrándoles la luz. La plataforma surge en Madrid y de una manera espontánea han ido surgiendo nodos de la plataforma en todo el territorio del Estado. Canarias, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Euskadi. Es la conjunción, el trabajo conjunto de más de 330 organizaciones y miles de ciudadanos trabajando activamente por la necesaria transición energética. En 2 años y medio tenemos un nivel de acción jurídica, política, mediática y de concienciación ciudadana que hace que sea un vehículo que está arrastrando cada vez a más personas. ¿Qué es lo importante de unirse? Que se produce la sinergia y la sinergia eleva la acción de nivel. Hemos conseguido
interponer 5 denuncias en la Comisión Europea por los incumplimientos de las directivas de eficiencia energética y de energías renovables. También hemos puesto aquí en el Estado 2 denuncias en la Fiscalía Especial contra la Corrupción por los políticos giratorios, estas puertas giratorias que hacen que políticos que una vez hayan acabado sus responsabilidades de gobierno salten con sueldos millonarios en sillones de las energéticas. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético puso hace 1 año y medio una denuncia porque las energéticas, las eléctricas en concreto, habían cobrado por el concepto de costes de transición de la competencia 3.400 millones de euros de más. La extinta Comisión Nacional de la Energía le dijo en el año 2008 al Gobierno que debería de refacturar este dinero que había cobrado de más las eléctricas a los consumidores. Que efectivamente había derecho a exigir esa devolución y que además se tenía que producir en un plazo determinado, y además un borrador de orden ministerial, señal de que alguien en el Ministerio de Industria llegó a redactar una norma para exigir esa devolución. Por tanto, alguien tuvo que tomar una decisión de que las eléctricas no devolvieran ese dinero. Estamos ante unas grandes estafas de este país, cometida a 2 manos por el gobierno del Partido Socialista en su momento y por el Partido Popular en el... Los 47 millones que tiene Bárcenas en Suiza, estos son 70 veces Bárcenas. Hemos visto 2 gobiernos, del Partido Socialista y después del Partido Popular, que han decidido perdonarle las deudas a quienes más tienen, perdonarle las deudas a los privilegiados. Y reclamamos justicia, que se clarifique todo y que se devuelva el dinero a los ciudadanos. 3.400 millones de euros. Yo creo que estamos tan habituados a estas cifras escandalosas que no ponemos todos los ceros en nuestra cabeza. Somos los cobradores del frac de la sociedad española. Venimos a cobrar los 3.400 millones de euros que el PSOE y el Partido Popular han perdonado a UNESA. La banda de mangantes y chorizos debería de empezar a justificar a los españoles por qué recortan sus derechos y sin embargo engrosan sus espurios intereses. Por favor, una pregunta. No, que no toca hoy. ¿Van a devolver los 3.400 millones a la ciudadanía? Eso teníamos que haberlos cobrado primero, ¿no? ¿No han cobrado los CTCs? ¡Estafa de las eléctricas! 3.400 millones. ¡La estafa de las eléctricas! Si a nivel estatal no conseguimos recuperarlos, sin lugar a dudas, donde los vamos a conseguir recuperar para la ciudadanía en su conjunto es en la Unión Europea. Los 2 vectores que tenemos que aprender son eficiencia energética y el segundo es cuánta energía podemos producir. Yo hablo con mucha gente que tiene antenas parabólicas en su tejado y me dicen que no pueden poner placas solares en su tejado. Y pienso, ¿por qué? No, es que los vecinos, es que el bloque de pisos... Sí, pero tenéis 10 antenas parabólicas en el tejado y no ha habido ningún problema. En Rubí, el ayuntamiento ha puesto la política energética en el centro de su acción de gobierno, haciendo una apuesta clara por la eficiencia y las renovables. El proyecto Rubí Brilla, como nombre Rubí Brilla, empezó en el 2011. Eso no quita que el ayuntamiento, desde el 2008 que firmó el pacto de alcaldes, ya había hecho medidas de eficiencia dentro de la ciudad. En el 2011 lo que se le dio es un proyecto más transversal dentro del ayuntamiento, se involucró a toda la ciudad y lo que se empezó a trabajar son todos los datos energéticos de la ciudad de Rubí. Ver todos los consumos que teníamos, no solamente a nivel municipal, sino cogimos todo el consumo a nivel energético industrial, analizamos el consumo doméstico y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el 40% del consumo energético de la ciudad y de las emisiones era el entorno industrial. Entonces empezamos primero con el sector industrial y paralelamente dijimos, si no predicamos con el ejemplo, es difícil que nos hagan caso. Entonces empezamos a trabajar también con medidas de eficiencia dentro del ayuntamiento. A nivel de ayuntamiento, con datos objetivos, se ha reducido más de un 20% el consumo energético de edificios municipales y de puntos de iluminación, que eso supone que el Ayuntamiento de Rubí o los ciudadanos de Rubí hayan dejado de pagar más de 1,5 millones de euros en estos 4 años. Yo creo que hay que replicar Rubí Brilla porque lo más sencillo, si lo hemos hecho nosotros, lo puede hacer cualquiera. Somos gente normal que trabajamos en un ayuntamiento y en España hay 8.000 municipios como Rubí, ¿no? Pues por ejemplo, exigieron como Rubí que el 100% de la energía que contrata el ayuntamiento fuera energía renovable, pues yo creo que eso sería un cambio, ¿no?
estamos haciendo un proyecto que se llama 50-50, que es un proyecto escolar, donde las escuelas ahorran energía, se forman para ahorrar energía a nivel de alumnos, a nivel de profesorado, a nivel de consejería, y de cada euro que se ahorre a nivel energético, 50 céntimos deja de pagarlos el ayuntamiento y los otros 50 céntimos el propio ayuntamiento lo invierte en la escuela que ha hecho el ahorro. ¿Sabéis qué taller vamos a hacer? Sí, de la energía. Nos propusimos ahorrar implicando a toda la comunidad educativa. Hemos conseguido ahorrar un 47% de energía eléctrica y dejado de emitir a la atmósfera 9,5 toneladas de CO2. Son proyectos donde los alumnos se hacen cargo de la gestión energética del centro, o sea, aprenden a medir consumos en la propia aula. Si sumamos los fluorescentes por las horas de funcionamiento y los días, nos dice al cabo de un año la energía que hemos consumido y el coste. Las medidas que hemos hecho son medidas muy básicas, es aprovechar al máximo la luz solar, las persianas las tenemos levantadas cuando es necesario, el desenchufar los aparatos eléctricos cuando no los utilizamos y después medidas organizativas como es cambiar las entradas y salidas del centro para ahorrar más el calor en los días de frío. Los profesores hacen un plan de ahorro donde todos los profesores tienen claro lo que hay que hacer en el aula de informática, saliendo y entrando en las aulas, y donde el conserje gestiona globalmente que la escuela de noche, festivos, Semana Santa, en vacaciones, la escuela quede perfectamente cerrada. Lo mejor de todo es que con estas medidas tan básicas no ha disminuido nuestro confort en el edificio escolar y estamos muy orgullosos. Ganan los chicos, gana la familia, gana el medio ambiente, gana la energía, o sea, es un proyecto muy interesante. Acudimos a la isla del Hierro, donde han construido la primera central hidroeólica del mundo en un sistema aislado. Una central que pretende suministrar toda la electricidad de la isla con renovables. La central hidroeólica del Hierro consta de un parque eólico, que es el principal elemento y el que vierte la energía a la red. Como esa energía es fluctuante y varía, lo que hemos hecho es combinarlo con un sistema hidráulico. Cuando tenemos más producción que demanda, aprovechamos esa energía sobrante para bombear el agua desde este depósito inferior al superior. El agua se quedaría allí acumulada como si fuera una pila, y cuando el viento desciende y necesitamos producción eléctrica para abastecer la demanda de la población, lo que hacemos es dejar caer el agua otra vez y a través de la estación de turbinas generamos la electricidad que nos falta. Que el Hierro fuese una isla autónoma con renovables es un sueño que ha tardado más de 30 años en ver la luz. Nosotros apostamos por la sostenibilidad, aprobamos un plan de desarrollo sostenible, pero también incluimos aquí la energía, el agua, el transporte. Todas estas cosas no pueden estar en manos de una venta de aquel que quiere especular con servicios esenciales. A nivel mundial hay que romper esa hegemonía que tiene el sector privado sobre las fuentes de energía. Gorona del Viento es propiedad del Cabildo de la isla, de Endesa y del Instituto Tecnológico de Canarias. Que la gestión de esta central continúe siendo pública está en manos de los gobernantes del Cabildo, que en cualquier momento pueden privatizar su gestión. ¿Cómo se sintió el día de la inauguración? Pues me sentí un poco extraño recordando los tiempos y las dificultades que hubieron en todo el recorrido para sacarlo adelante, y ver y la felicidad de ese día de ver que estos molinos, que estas palas movidas por el viento empezaban a gotear energía, a gotear agua, porque el proyecto no solamente es energía eléctrica, sino que esa energía eléctrica va también a transformar agua de mar en agua de consumo para la agricultura y para el consumo humano. En algún sitio pues tuve la oportunidad también, sin que me viera nadie, de derramar alguna lágrima. Hace 10 años surgimos con la idea de que había que democratizar la energía, y se nos ocurrió, después de mucho pelear con el sector, que no era tan importante producir energía limpia como que muchas personas se concienciaran sobre la necesidad del cambio de modelo energético
con su dinero, no solamente hablando en la barra de un bar, sino decidiendo invertir su dinero. Lo que hemos hecho ha sido construir muchas instalaciones, más de 65 instalaciones fotovoltaicas encima de techo, y creamos una comunidad de bienes que abrimos luego después, una vez que se ha construido la planta, a la gente que quiera ser auténtica productora de la electricidad, comprando una participación o teniendo una participación mayor o menor. Esto que se está escuchando últimamente de que si no te hacen la política, si no haces tú la política, te la hacen, es importante, pero pensamos que todavía es mucho más importante lo que sería aquello de si no haces la economía, te la hacen. Y hemos dejado que o bien las grandes corporaciones o el Estado se ocuparan de regular la forma en que satisfacemos nuestras necesidades, y pienso que ya ha llegado el momento en el que si la ciudadanía se tiene que empoderar buscando soluciones desde el lado del consumo y desde el lado de la producción. Entonces, nosotros somos una empresa conscientemente de no lucro, y resulta un poco chocante, ¿no? Porque ¿qué es eso de una empresa y de no lucro? Bien, pues nosotros no queremos ganar dinero ni queremos repartir dividendos en ningún momento. Lo que queremos es utilizar todos los recursos de los que seamos capaces para generar conciencia y cambio, y para generar empleos dignos y organizaciones democráticas, igualitarias y medioambientalmente respetuosas. Si al final la gente se decanta por organizaciones de este perfil, está transformando desde nuestro punto de vista más que si vota un determinado partido político. Y sobre todo, ningún partido político va a ser capaz de cambiar las cosas si detrás no hay una ciudadanía que se ha empoderado en el ámbito de la economía. Eso, en buena medida, es ECO. SOM Energía y ECO están recuperando plantas fotovoltaicas de inversores arruinados por los recortes del gobierno. La idea fundamental es la de recuperar pequeñas instalaciones fotovoltaicas en techo, es decir, vinculadas al consumo, recuperarlas para la ciudadanía. Estas plantas, si no las recuperamos, o acabarán con falta de mantenimiento, propiedad de los bancos. El proyecto Bioralien nació justamente cuando nos reunimos los fundadores de Ecotecnia para celebrar los 25 años de la puesta en marcha del primer molino. Y así hablando, pues qué podíamos hacer y qué podíamos dejar de hacer, pues surge la idea, pues ¿por qué no hacemos, ahora que son grandes, pues un molino de propiedad compartida, siguiendo los ejemplos de lo que pasa en otros países de Europa, no inventando nada? Y nos lanzamos en ello. Empezamos hace un par de años los trámites administrativos para pedir autorización. De hecho, ya la gente se puede apuntar en el proyecto y de hecho se están apuntando para poder llegar al objetivo, que sería demostrar que en España, con las condiciones actuales de agresión a las renovables, se pueden movilizar proyectos con una cierta rentabilidad a nivel individual, no a nivel empresarial, que es distinto, de forma que la gente pueda decir, pues yo utilizo electricidad en una cantidad que la genero con mi inversión en aquella máquina. Necesitamos que la gente con talento que ahora mismo está en empresas muertas, sin corazón, se pasen al lado claro de la fuerza, al lado luminoso de la fuerza, y empiecen a trabajar no por maximizar sus sueldos, sino por hacer cosas con sentido. Y si un modelo energético está empoderado desde la ciudadanía, no vamos a permitir la insolidaridad, porque la ciudadanía es solidaria. No vamos a permitir 7 millones de personas que tienen serios problemas para abordar sus pagos de las facturas energéticas, porque la energía es capital para todos y necesitamos a todos para cambiar el modelo energético. Las personas que estamos asociadas en Goyener nos sentimos como el colibrís. El colibrí estaba muy asustado con el resto de animales de la selva, viendo cómo se estaba quemando todo el arbolado y todo lo que había sido su casa, cuando delante de todos sus amigos empezó a ir al lago, a coger una gotita de agua y a escupirla al fuego. Volvía, cogía otra gotita de agua y la escupía al fuego. Y en una de estas le cogió el león y le dijo, pero colibrí, ¿tú crees que vas a ser capaz de apagar este incendio? Y el colibrí le dijo al león, mira, creo que no voy a conseguir apagar el fuego, pero yo ya estoy haciendo mi trabajo.
No hay luz, no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 le. No hay luz, no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 le. Ya se me apagó el candil, ya se me apagó el candil, ya se me apagó el candil. Qué mala la suerte mía, que ya no puedo salir, ay, que ya no puedo salir. No hay luz, no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 no hay luz, no hay luz, le, 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 le. ¿Por qué hemos venido? El objetivo de hoy es ayudaros a entender el recibo eléctrico, pero a entender cómo consumimos la energía en casa, cómo se escapa, y que cuando os vayáis de aquí veáis qué se puede hacer con la factura, porque tenemos un problema de comprensión y pensamos que tenemos un problema que no sabemos resolver, que viene de fuera, que el problema viene de fuera, que es que me cobran demasiado, que son unos careros. Vamos a ver cuánto consume cada cosa. Pero hay una previa, que es, vamos a entender por qué pagamos tanto, por qué el recibo eléctrico es tan caro. Para mí la pobreza energética no es solo la definición técnica de una familia que no puede abastecer su casa. Para mí es la injusticia de que una familia no pueda tener un abastecimiento digno energético en su casa. También es pobreza la persona que tiene que decidir no comprar comida para poder pagar un suministro eléctrico injusto. La pobreza energética está afectando a todos los estratos sociales, incluso familias que tenían un nivel de vida. Es que como cada vez hay más gente y peor, mucho peor que nosotros, es una impotencia de que quieres trabajar, no hay trabajo, no tienes dinero y no puedes salir, no puedes salir adelante. Ahora gritamos juntos, porque sin poder poner la calefacción mientras escarcha, el tiempo se hace piel que tirita. Porque el poder gubernamental está asaltado por políticos giratorios, de cazo dispuesto por intereses tan cóncavos como espurios. Y ahora gritamos juntos, porque la pobreza energética nos hiela la conciencia. Porque es vergonzoso que el gobierno de todos nos abandone a los intereses de unos pocos. Porque las cifras de la pobreza energética encarnan las voces de los niños que no han podido descansar bien antes de ir al colegio. O las de los ancianos, cuya esperanza de vida se ve mermada. Por eso ahora gritamos juntos, porque en la pobreza nos aíslan, sumiéndonos en la soledad y la vergüenza de tener que escuchar cómo en los bancos de alimentos ya se está pidiendo a los donantes comida que no necesita energía para ser preparada. Porque hay energía para todos, porque todos somos energía que clama para que este invierno el robo de nuestros derechos no perpetúe su cuenta de beneficios. Hoy gritamos juntos, porque todo ello es evitable. Yo tengo la luz contratada con una empresa privada que roba de forma sistemática a sus clientes porque los gobiernos de este país han legislado para que esto sea posible. José María Aznar terminó de privatizar el sector eléctrico, que ya había comenzado a privatizar González, y no lo hizo por la cara. Explicó con claridad que la gestión privada... Si le enseño y tal, tráigamelo. Sí, enséñeme el recibo de gas sí, un poco... o de la electricidad. Sí. A ver si usted lo tiene bien, porque es que ahora ha habido un cambio, no sé qué, te vienen así, y nos pasó eso. Van a tener ustedes un 25% de descuento en la luz. Ah, pues vale, y nos cambiamos con Iberdrola. Pero es que viene la factura de Iberdrola y viene la factura de Fenosa. O sea, venían las dos facturas. Dijimos, bueno, aquí nos están tomando el pelo. Dimos orden de que Iberdrola no pagara, porque nos cobraban más de lo que nos venía normalmente. Claro, firmas una cosa pensando de que te vienen a echar una mano, de que te van a ayudar, pero resulta que no, que es una estafa. Son engaños. A manos abiertas así. Pues yo recomendaría no dejar pasar a nuestra casa a los comerciales de las grandes compañías eléctricas. Hay muchísimos comerciales que están peinando los barrios más humildes. El gancho es decirle a la gente que va a ahorrar,
que les van a hacer un descuento, pero la experiencia nos dice que es todo lo contrario. Van a colocar mantenimientos, van a pasar del mercado regulado al mercado libre y en definitiva los usuarios acaban pagando más por culpa de esas técnicas tan agresivas. Hay que entender que esos comerciales tienen comisión por todos esos cambios. Hola, buenas tardes. Mira, vengo de Servicios Sociales y soy el autorizado de estas 7 personas y vengo a pedir poderles bajar la potencia a 2,3, con lo cual pediremos el bono social, discriminación horaria y pasar del mercado libre al mercado regulado. Mira. Yo al principio sí pasaba vergüenza cuando tenía que ir a la iglesia a pedir comida, bueno, que nos dieran comida, me daba mucha vergüenza. Ahora no, ahora veo que... Alto, de consumo energético y de renta, también les afecta. Están reduciendo drásticamente los consumos porque no pueden asumir un consumo básico en su casa. En España, la pobreza energética afecta ya a 7 millones de personas. Desde que comenzó la crisis, los cortes de luz por impago se han disparado y solo entre Iberdrola y Endesa, el año pasado cortaron la luz a 1 millón de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, en España la pobreza energética está detrás de la muerte prematura de más de 7.000 personas cada año. Con la energía, entonces, ¿en qué situación estáis ahora mismo? Debiendo el recibo. Porque vosotros laboralmente estáis... Estamos en paro, a él lo llaman días sueltos en la semana, a lo mejor trabaja 3 días, otra semana 5. Somos 4 en casa. Somos 4 en casa. O sea, el dinero que hay es la hipoteca y Pro. ¿Y el resto cómo lo estáis pagando? Porque hay más gastos, yo qué sé, el transporte para ir a trabajar o... Me voy andando, como está aquí cerca, tardo 1 hora en ir. Y otra en volver. Más o menos, y otra en volver. Cuando puedo, si tengo gasolina, pues voy en coche. Si entro muy temprano, porque a veces los horarios, claro, ahora es a la carta, ¿no? El jefe te dice, tienes que venir a las 12 de la noche. Y 4 horas, de 12 pues a 4. O de 9 de la noche a 1 de la madrugada. Y la gasolina del coche, pues está ahí. Si hace falta ir al médico o cualquier otra cosa. Claro, cada 2 por 3 viene gente y tienen unos métodos agresivos, que es que tú abres la puerta y lo primero que te dicen, vengo de la compañía tal, ¿tienes tú algún recibo? Porque es más eficiente que la pública y que la libre competencia garantiza que sube la calidad del servicio y bajan los precios. Así, por tanto, era una buena medida porque privatizar el sector eléctrico nos garantizaría una luz más barata. Y efectivamente, en los últimos 10 años, el precio de la luz en España ha subido más de un 70%. Vamos, que Felipe y José María tuvieron una vista del INCE. José María Aznar es hoy asesor externo de Endesa y cobra 200.000 euros al año. Puede ser una casualidad perfectamente. Felipe González es asesor de gas natural y cobra también un buen pico al año. La miseria, cuando alcanza ciertas dimensiones, puede tener un efecto mortal. Yo trabajo en la cooperativa Teatro del Barrio y aquí tenemos la luz contratada con Iberdrola y Endesa. Por si acaso vamos a cancelar estos contratos porque no nos gustaría colaborar con ninguna mafia criminal que en última instancia pudieran estar favoreciendo la muerte de personas en España. Mientras se socializan las pérdidas del sector eléctrico, pérdidas tremendas por su mala planificación energética, planificación gasista, la burbuja del gas, asistimos horrorizados al corte de suministro eléctrico y de gas de la ciudadanía vulnerable.